¿Cuál es el plan de Dios en estos ayunos? Dice que el bautismo del Espíritu Santo y fuego es para ser testigos de Dios en toda la tierra. Jesús prometió enviar al Consolador, está hablando del Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús dice me es necesario que yo vaya y que venga el Espíritu Santo. Dice, yo les enviaré a un Consolador. Cuando Jesús habla de un Consolador, habla de uno igual a sí mismo, que es el Espíritu Santo. O sea, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces Jesús va a enviar a Dios mismo para ayudarnos a hacer la obra de Dios aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo está con nosotros ayudándonos aquí en la tierra. Jesús asciende al trono de Dios, porque si Jesús no ascendía al trono de Dios, Jesús no podía derramar el Espíritu Santo, porque era necesario primero que se hiciera expiación por medio de la sangre en la cruz del Calvario. Jesús toma la sangre, la lleva delante del trono de Dios, pone la sangre sobre el trono para hacer expiación sobre la sangre, perdón sobre los pecados, porque el Espíritu Santo jamás podría venir sobre la vida de una persona que tuviese pecado. Por eso viene el arrepentimiento de pecados, el bautismo del arrepentimiento de pecados, porque el Espíritu Santo va a venir en una persona que quiere, que está buscando, que Dios ha tocado su corazón y necesita ser cambiado. Entonces primero necesitamos el perdón de pecados, después viene el bautismo del Espíritu Santo, después viene el bautismo del Espíritu Santo con poder y con fuego. Entonces un consolador es una persona que está al lado tuyo, o sea, aquí a tu lado. Esto es un consolador. Entonces cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús estaba mano a mano con los discípulos. Ahora nos está diciendo que va a poner al Espíritu Santo mano a mano al lado de nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios, la obra de Dios aquí en la tierra. Pero así como a los apóstoles, Jesús le dijo, mientras el esposo esté, no van a ayunar, porque de Jesús estaba el poder y la autoridad. Entonces los discípulos salían enviados, ellos hacían sanidades, milagros, predicaban el evangelio, pero Jesús estaba al lado suyo. Pero dice, pero cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunarán. Entonces Jesús va al cielo y ahora los discípulos, los apóstoles, tienen que ayunar. Entonces en ese ayuno se preparaban en cuerpo, alma y mente, pero también eran revestidos de poder, de autoridad del Espíritu Santo. Una cosa es ser salvados, pero ser salvados no significa tener poder y autoridad todavía. Necesitas ir a la siguiente etapa. Por eso Jesús a veces tenía seguidores y tenía discípulos. ¿Quiénes son los que recibieron autoridad y poder de parte de Jesús? Solamente los discípulos. Porque estos discípulos eran los que iban a hacer la obra de Dios. Entonces estos discípulos iban un paso más allá que los demás. Por eso que a veces estos discípulos tuvieron que dejar muchas cosas atrás para poder recibir ciertas cosas de Dios. Entonces a los discípulos siempre le va a costar un poquito más. A los demás es como que, oye, ¿por qué a esta persona le pasa así? Tú piensas como que no le pasa nada y a ti te pasa todo. Es porque tú eres un discípulo de Jesús. Dios te está llevando un paso más para que tú puedas hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, un consolador es una persona que está al lado tuyo. Estaba escuchando la historia de Oral Roberts, que fue uno de los generales de avivamiento en Estados Unidos. Y Oral Roberts estaba contando, dice que él era un creyente normal, pero dice, mientras yo era un creyente normal, la vida era normal, era salvado. Pero dice, cuando Dios puso una inquietud en su corazón para ver a las personas sanadas, para ver a los que estaban demonios ser libres, para predicar el evangelio del reino, entonces él dijo que la única forma para hacer lo que él pensaba y para hacer lo que él hizo después durante esas campañas evangelísticas que venían miles de personas en esas grandes carpas, dice la única forma, dice Oral Roberts, dice la única forma por la cual él podía sanar a los enfermos y liberar a las personas que estaban endemoniadas, predicar el evangelio, es recibir el bautismo del Espíritu Santo, fuego y poder. Entonces algunas personas se han bautizado en agua,
Pero eso no entra en la etapa de lo milagroso. Si quieres hacer milagros, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, tienes que ir al siguiente bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo con fuego y poder. Eso te va a consagrar, te va a apartar. Por eso es que estos ayunos es también Dios consagrándonos a nosotros. Si tú tienes en tu casa una dificultad, recuerden que estos ayunos son para establecer el dominio de Dios, para que tú seas cabeza y no cola. Todas las personas que fueron como Daniel en esos ambientes de Babilonia que eran fuertes, él se volvió una cabeza en ese imperio. Dice que lo iban a poner del tercero después del principal. O sea, estamos hablando de un imperio de cientos de provincias. Era prácticamente un continente. O sea, un imperio siempre abarcaba casi la extensión de un continente. Para poder ser cabeza y no cola, Daniel tuvo que ayunar. Esther ayunó siendo reina. Jesús, siendo Dios y hombre, ayunó. ¿Cuánto más nosotros? Los apóstoles ayunaron. Entonces Dios está buscando este tipo de ayunos que nos prepara para establecer el dominio de Dios aquí en la tierra. Pero ya vemos las cualidades. Hay que amar a Dios, ministrar su presencia. El Espíritu Santo nos habla. Una iglesia local nos prepara para un envío. Hay ayuno, hay oración. Es una iglesia de poder. Es una iglesia de gloria. Pero estas son las herramientas que Dios nos da para ayunar. Entonces Oral Roberts dice que para hacer todo esto, sanidades, prodigios, milagros, él tuvo que recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Por eso aquí viene el Espíritu Santo y fuego con las evidencias de hablar en otras lenguas. Porque ¿cuándo fue que recibieron poder los discípulos? Cuando hablaron con las evidencias de otras lenguas. Entonces el hablar en lenguas es igual a poder.